Bienvenidos a esta capacitación sobre radiaciones ionizantes y embarazo. Les habla Ana Erika Parra Anaya, médica especialista en gerencia en salud ocupacional, consultora de Consultoría en Gestión de Riesgos Suramericana. Esta capacitación tiene como objetivo brindar información apropiada a las trabajadoras que posiblemente tengan que entrar en zonas controladas o zonas supervisadas sobre los riesgos que la exposición de una mujer embarazada supone para el embrión o el feto y la importancia de que una trabajadora que sospeche que esté embarazada lo notifique cuanto antes a su empleador. Para empezar, vamos a recordar qué son y cuáles son los efectos de las radiaciones ionizantes sobre la salud. Recordemos que las radiaciones ionizantes es cualquier forma de radiación que tiene la capacidad de ionizar la materia. Es decir, las radiaciones ionizantes son partículas o fotones que causan la separación de electrones, átomos y moléculas. En la gráfica podemos ver los diferentes tipos de radiaciones y en la parte inferior vemos la longitud de onda que tiene cada una de estas radiaciones. Si nos damos cuenta, las radiaciones ultravioleta tienen una capacidad de penetración mucho menor, por eso la afectación es principalmente en piel. Mientras que los rayos X tienen una capacidad de penetración mucho mayor, es lo que nos permite utilizarlos, por ejemplo, en imágenes diagnósticas para ver estructuras óseas. En esta diapositiva vemos los diferentes tipos de fuente que pueden producir radiaciones ionizantes. En primera instancia tenemos los equipos emisores de radiaciones ionizantes que producen radiación externa. Recordemos que solamente hay emisión de radiaciones ionizantes durante el momento del disparo. También tenemos las fuentes abiertas que pueden causar irradiación externa, pero también contaminación interna. Un ejemplo claro son los radiofármacos que se utilizan para tratar patologías como por ejemplo el cáncer. Y finalmente tenemos las fuentes selladas que producen irradiación externa, que son sumamente potentes y se utilizan principalmente en la industria. Cuando hablamos de exposición a la radiación, otra palabra que se utiliza es irradiación. Entonces tenemos que hay dos posibles formas de recibir irradiación, una externa, que es cuando se expone, por ejemplo, a radiaciones emitidas por equipos emisores, y contaminación interna, que es cuando ese agente radiactivo entra al cuerpo. Cuando la radiación incide sobre una célula, se producen ionizaciones que pueden afectar la molécula de ADN. En este sentido, la célula puede sufrir daños de dos maneras, directa o indirecta. De manera directa por acción directa sobre la macromolécula y afectación del ADN o por cambios de estructura o función. De manera indirecta por radiolisis del agua y emisión de radicales libres, o se produce un fenómeno donde se atacan y rompen enlaces químicos en las macromoléculas, causando así cambios en la célula. En esta gráfica vemos qué puede pasar cuando una célula sufre daño celular radioinducido. Puede pasar que la célula se repare adecuadamente, quedando como resultado una célula normal, viable. En este caso, lo que vamos a observar es que no hay secuelas. Cuando la reparación es inadecuada, puede haber daño de dos maneras, o porque haya muerte celular o porque la célula haya sido transformada. Cuando hay muerte celular, hablamos de efectos determinísticos. Están determinados por la dosis. Un efecto determinístico que podemos ver es cuando un paciente es tratado por cáncer.
Se calcula la dosis con la intensidad suficiente para atacar las células cancerosas, pero sabemos que también atacará células sanas, especialmente aquellas que están en altos procesos de replicación, como son las células de piel o el cuero cabelludo. Por eso vamos a ver pérdida del cabello, vamos a ver quemaduras en la piel. También podemos ver cuando son dosis altas, síndromes hematopoyéticos con afectación de la médula ósea. La radiación también se usa para tratar pacientes con este tipo de patologías. Podemos ver problemas gastrointestinales, neurológicos, eritema, cataratas. Otro momento en que los efectos determinísticos se han visto es en los accidentes industriales. Un ejemplo de esto es Chernobyl. En el otro lado vemos la célula transformada y hablamos de efectos estocásticos. Estos efectos son acumulativos en el tiempo. No los vamos a ver a corto plazo. Dentro de los efectos estocásticos encontramos inducción de cáncer en el individuo expuesto, inducción de alteraciones genéticas en la progenie del individuo, como cáncer, leucemia y afectaciones en el feto. Estos efectos estocásticos son los que nosotros vigilamos en los trabajadores ocupacionalmente expuestos a equipos emisores de radiaciones ionizantes. Con respecto a los efectos potenciales en el feto, es sabido que la exposición a radiaciones ionizantes debe evitarse en la mujer embarazada. De hecho, la publicación 84 de la ICRP, Sociedad Española de Protección Radiológica y Sociedad Argentina de Radioprotección 2002, afirma que dosis fetales a 1 milisievert no han mostrado aumento en la incidencia de malformaciones o cánceres radioinducidos. Es por esto que una mujer embarazada debe anunciar a la brevedad a su empleador que se encuentra en esta condición y se deben establecer los controles necesarios para asegurar que la dosis fetal no exceda la dosis estimada para el público, que es de 1 milisievert. ¿Cómo nos protegemos de los efectos de las radiaciones ionizantes? Eso es lo que veremos. Esta gráfica ilustra la capacidad de penetración de las radiaciones ionizantes. Podemos observar que la radiación alfa se detiene con una simple hoja de papel, pero para detener la radiación ionizante es necesario una placa de plomo. Por eso se utiliza plomo para proteger las paredes donde están los equipos emisores, y los elementos de protección también son plomados o equivalente a plomo. Aquí observamos las medidas de protección radiológica. Recordemos que es importante utilizar los dispositivos de protección establecidos para cada práctica, como son delantales plomados, protector tiroideo y gafas plomadas. Además de hacer buen uso de los 3 principios fundamentales: tiempo, distancia y blindaje. Recordemos que hay que minimizar el tiempo de exposición, maximizar la distancia tanto como sea posible y utilizar blindaje en los casos en que este sea técnicamente posible. Recordemos que es muy importante la señalización de las zonas y distinguimos 2 tipos de zonas: zona controlada, que es toda zona en la que son o pudieran ser necesarias medidas de protección y disposiciones de seguridad específicas para controlar las exposiciones normales o prevenir la dispersión a contaminación en las condiciones normales de trabajo, prevenir las exposiciones potenciales o limitar su magnitud. La zona supervisada es toda zona no definida como zona controlada, pero en la que se mantienen bajo vigilancia las condiciones de exposición ocupacional, aunque normalmente no sean necesarias medidas protectoras ni disposiciones de seguridad concretas. Un ejemplo simple es el equipo convencional. El equipo convencional tiene una zona controlada, que es la habitación donde está ese equipo, y una zona supervisada, que es la consola.
donde no se espera que haya exposición a radiaciones, ya que las paredes son plomadas y los vidrios equivalente a plomo. Pero si dejan la puerta abierta, podría haber exposición. Hablemos ahora de los valores límites permisibles. Esta tabla refleja los valores que están establecidos. Hablamos de una dosis efectiva que no debe superar los 20 milisievert año promediado en un periodo de 5 años y en ningún año debe superar los 50 milisievert. La límite de dosis para el público es de 1 milisievert año y hemos dicho en la capacitación que este es el límite objetivo cuando una mujer está en estado de embarazo. Recordemos que la dosis de cristalino estaba en 150 y recientemente se ajustó a 20 milisievert por el ICRP. En el caso de piel, la dosis estimada es de 500 milisievert y para manos y pies también es 500 milisievert. Cuando hablamos de valores límite en embarazo, se establece un límite de dosis efectiva de 1 milisievert para el feto, que es equivalente a la exposición del público. Sin embargo, se puede considerar que 1 milisievert al feto es comparable a una dosis de 2 milisievert en la superficie del abdomen. Recordemos que en algunos casos puede ser necesario la implementación del dosímetro fetal adicional al dosímetro personal, en cuyo caso este irá todo el tiempo sobre el abdomen de la mujer durante el tiempo en que ella esté realizando su jornada laboral. La pregunta que nos hacemos ahora es ¿cómo se protege a las mujeres embarazadas de los efectos de las radiaciones ionizantes? Como medidas generales, tenemos que la protección del feto debe ser comparable a la de los miembros del público y que las dosis al feto desde la notificación del embarazo hasta el término de este no deben exceder 1 milisievert. Recordemos que cuando hablamos de cuidados especiales, la declaración de embarazo no implica que las mujeres gestantes tengan que evitar el trabajo en presencia de radiaciones o que deba prohibirse su acceso a zonas radiológicas. Sí debe haber un análisis juicioso, detallado, desde seguridad y salud en el trabajo y concertado con la trabajadora para establecer las condiciones en las que va a desarrollar sus actividades. Lo ideal, sin embargo, siempre será destinar a la mujer gestante a puestos con exposición mínima compatible con la legislación. Cuando hablamos de detección de las radiaciones ionizantes, recordemos que el objetivo es cuantificar campos de radiación mediante intensímetros o monitores de radiación. Se utilizan en las mediciones ambientales para verificar las dosis de radiación en las áreas de trabajo. Esta actividad es realizada periódicamente por proveedores externos. Son los que conocemos como estudios radiofísicos. Son de obligatorio cumplimiento y de ellos depende el licenciamiento de los equipos. Otra actividad que se realiza es cuantificar las dosis de los trabajadores ocupacionalmente expuestos mediante la utilización de dosímetros personales. Y cuando hablamos de dosímetros personales, recordemos que es fundamental el uso correcto del dosímetro. Siempre será colocado en la zona del cuerpo donde se prevea la más alta exposición del trabajador a la radiación externa, generalmente a la altura del tórax y por detrás del chaleco plomado. Recordemos que debemos utilizarlo durante la jornada laboral y al final de la misma debe quedar en el punto de recolección de dosímetros, acompañado del dosímetro de control. Hablemos ahora de la vigilancia epidemiológica para radiaciones ionizantes. Se define como vigilancia epidemiológica a la recolección y análisis de los datos registrados en forma sistemática, periódica y oportuna, convertidos en información integrada estrechamente con su divulgación a quienes tienen la responsabilidad de la intervención. Esto quiere decir que, como lo ilustra la gráfica,
estamos revisando continuamente la exposición de todos los trabajadores ocupacionalmente expuestos para identificar los casos que ameriten investigación o modificaciones en su puesto de trabajo. Recordemos que con la entrada en vigencia de la Resolución 482 de 2018, ahora se llama Programa de Vigilancia Radiológica, y esto obedece a que no solamente incluye la vigilancia de los trabajadores ocupacionalmente expuestos, sino que hoy es también un interés la vigilancia de la exposición a los pacientes y público en general, así como la de los trabajadores involucrados en la práctica, que son aquellos que no están directamente expuestos, pero que eventualmente pueden trabajar en áreas donde se dé esta exposición. Un ejemplo claro son las auxiliares de enfermería en unidades de cuidados intensivos cuando se utiliza el equipo portátil para una placa. No se consideran expuestas, pero sí personal involucrado en la práctica. Si hablamos de vigilancia epidemiológica, recordemos que esta implica actividades como caracterización del riesgo. Esto se hace a través de la matriz de riesgos que nos permite el inventario de peligros, la evaluación y valoración del riesgo. Los estudios de levantamiento ambiental, cálculo de blindajes y control de calidad nos permiten evidenciar la conformidad de los equipos y de los blindajes establecidos. Y las inspecciones continuamente nos permiten verificar que las condiciones de seguridad se estén dando. Se hace seguimiento a los trabajadores a través de dosimetría, evaluaciones médicas ocupacionales y exámenes paraclínicos. También es muy importante hacer la capacitación a los trabajadores ocupacionalmente expuestos, al personal involucrado en la práctica y a la gerencia y responsables del programa de vigilancia radiológica. El programa debe tener adicionalmente indicadores de estructura, proceso y resultado que permitan un adecuado seguimiento a su implementación. Finalmente, es muy importante tener en cuenta que lo ideal es que el embarazo sea planeado y de igual forma es de obligatorio cumplimiento para cualquier trabajadora de JCH que al enterarse de un embarazo deberá notificarlo de manera inmediata a su jefe directo para establecer los controles a que haya lugar, garantizando que al embrión o feto se le asegure el mismo nivel de protección, grosso modo, que el requerido para los miembros del público, como lo hemos visto a través de esta capacitación. Finalmente, recordemos que cuando nos cuidamos, construimos la vida entre todos. Muchas gracias por la atención prestada.